proyecto que nosotros estamos se llama El Alto Ciudad Sin Violencia. En este proyecto uno de nuestros lineamientos muy fuertes ha sido trabajar con población masculina. Si bien manejamos el término de género, no solamente se debe trabajar con la mujer, sino también se debe trabajar con la población masculina. Y a los hombres no solamente se los debe ver como problemas, sino como parte de la solución. Entonces, trabajar con población masculina también es un reto, porque desde cuando son niños siempre hay una diferenciación. Si analizamos, por ejemplo, las convocatorias, ONGs que trabajan en igualdad es decir, bueno, se trabaja con las niñas y los niños no. Entonces, seguramente se trabaja con las niñas porque realmente son vulnerables, ¿no? Son débiles. Y ahí, digamos, el enfoque debería ser diferente, porque el trabajo de género es hombres y mujeres. Entonces, a partir de esta reflexión, y además los informes internacionales de la ONU y de otras instituciones, las recomendaciones a nivel mundial plantean que se debe trabajar con población masculina. El 90% de los casos es cometido por el hombre, un delito. Asesinatos, violaciones. En el ámbito de la cárcel, cuando hacíamos un análisis, existe el 80% más o menos de los hombres que están en cárceles, y los delitos más altos son entre robo, violación y homicidio, son los más predominantes. En cambio, las mujeres están más en el ámbito de drogas, ¿no? Entonces ahí hacemos una diferenciación y nos planteábamos con Rosario decir, ¿por qué no trabajamos con hombres? Además, es una población que sí se debe trabajar, justamente por los altos índices de violencia y también que se identifican. Vemos las estadísticas de defensorías y vemos las estadísticas de los SLIM. El principal es el hombre, que golpea a sus niños, que golpea a las mujeres. Entonces, esa consecuencia de esto, que nosotros hemos realizado una campaña que se llama Hombres Comprometidos contra las Violencias. Porque en sí, como decía Jimmy, la violencia no solo se genera de la mujer o del hombre hacia la mujer, entre hombres también existe violencia. Solamente que lo minimizan y lo justifican, ¿no? En el ámbito de la medición que se debe generar entre ellos. Es por eso que desde el proyecto hemos iniciado a trabajar con población masculina y hemos entrado a Cascada, Coca-Cola, y actualmente estamos trabajando con las unidades policiales de la ciudad del Alto. Hemos trabajado con Coca-Cola y con Cascada, y la aceptación en esta temática realmente ha generado un impacto en ellos, porque no es lo mismo trabajar con mujeres que trabajar con hombres, y más si tú eres mujer, y si de paso vas a ir a hablarles a los hombres, ¿no? Y decir, ¿y estas quiénes son? No todos, pero creo que el discurso también en el que tú debes manejar no son, digamos, en el sentido de decir, bueno, ustedes son hombres, son unos desgraciados que por culpa de ustedes sufrimos todas las mujeres. Porque a veces encontramos ese tipo de discursos. Y la verdad no es ese, porque también manejamos, todos los hombres son violentos, y no todos los hombres son violentos. Hace 2 años más o menos hicimos un trabajo muy exquisito con Jimmy Tellería y con el equipo de SISTAC, donde elaboramos un trabajo metodológico de trabajar con hombres en el ejercicio de su práctica violenta. Y bueno, hombres que identificaban violencia en su vida y hombres que habían sido denunciados. Y en la reflexión y en el trabajo que realizamos, planteamos de que existen prácticas violentas. Y son las prácticas violentas y estas prácticas machistas que generan esta relación entre hombre y mujer. Entonces, también ha sido a consecuencia de eso que se ha propuesto trabajar. Y trabajamos también desde el enfoque de masculinidades, porque también creo que los facilitadores o las facilitadoras deben tener una reflexión cuando tú vas a trabajar con población, tanto de hombres como de mujeres. Porque si vas con esos mitos y creencias de que, bueno, las mujeres somos esto y los hombres somos esto, existe un sesgo. Tienes que ver a los dos, porque los dos son construcciones. Los dos han vivido una historia diferente, los dos han sido criados y cumplen ciertos mandatos y roles. Cuando trabajamos, por ejemplo, con la población masculina acá en la ciudad del Alto, trabajamos mucho lo que son roles y mandatos. Y vemos en la práctica que ellos hacen con grupos, porque trabajamos mucho en grupos,
estos roles, ¿no? De ser fuerte, de ser machista, el proveedor, que también se comprueba con la investigación que hicimos con Gina hace mucho tiempo, pero también se ve la parte de que los hombres también sufren. Sufren en el sentido de que por toda esta presión de ser tal vez buen proveedor, de tener hijos y de tener el soporte de todo un ámbito familiar, hay un silencio, y ese silencio es muy afectivo. O bien van a la parte de la soledad, que lo asocian mucho al consumo de alcohol, o el hecho de que cuando están, digamos, estresados, tienen problemas, no encuentran un espacio para poder hablar, ¿no? Entonces ellos dicen, estos espacios, por ejemplo, deberían existir, porque nosotros también vivimos y necesitamos desahogarnos, por ejemplo, ¿no? Una de sus frases que decían. Y lo rico del análisis que hicimos, por ejemplo, del primer grupo, era que la reflexión que hacían ellos era que la violencia era mala y que la violencia también les afectaba a ellos. Entonces, ha sido una reflexión de ellos más que nosotros, ¿no? Es decir, que nosotros les digamos, saben, la violencia también es la de ustedes. Y no nos bien ha sido que ellos han reflexionado y en la evaluación que hicimos ellos manifestaban que la violencia destruye, que la violencia genera problemas familiares, que ya no voy a ser así, que he visto que puedo buscar soluciones, ¿no? Entonces, eso nos da, digamos, un parámetro para decir que sí podemos trabajar con población. Quizás nuestra población es adulta y a veces trabajar con personas adultas siempre genera cierta resistencia a nuevos cambios, pero como les digo, también depende cómo tú vayas, depende en el sentido del discurso que utilices, sin ninguna forma de ser amenazante o culpabilizadora, sin que eso signifique que justifiquemos el hecho violento, ¿no? Entonces es a consecuencia de eso que se trabaja desde la Secretaría con el enfoque de masculinidades y el trabajo con hombres. Para el año nosotros vamos a dejar un lineamiento en el sentido de que se debería trabajar desde las escuelas, desde muy temprana edad, en roles y mandatos con los niños. Debería ser algo muy prioritario, ¿no? Porque también analizamos, por ejemplo, en el ejercicio del delito, está muy asociado las pandillas, los jóvenes, y analizamos desde el enfoque de masculinidades, siempre entra en el hecho de la reafirmación de la afirmación de ser hombre. Entonces, lo primero que hacen estos jóvenes para reafirmarse y que sean aceptados dentro de la pandilla es el delito y es el robo. Empiezan así. Entonces, nos ayuda a hacer de otro punto de vista, otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, es interesante, por ejemplo, que en los colegios se debería trabajar estos roles, estas diferenciaciones, que ambos, niños, niñas, a muy temprana edad, sí pueden hacer las mismas actividades, que no existe una desigualdad. Y el trabajo con hombres, si bien es un reto, pero también es, yo creo que consideramos desde el proyecto que se nos debe considerar parte de nosotros, ¿no? Y no parte del problema. Porque al final, cuando hacemos el discurso, ninguna persona va a ser por otra persona externa, ¿no? Va a luchar. Pero ahí entramos, ¿qué pasaría si fuera tu hija? ¿Qué pasaría si fuera tu hermano? ¿Quién es víctima de? Entonces también eso genera que ellos como padres puedan reflexionar, ¿no? Entonces ese es el trabajo que hacemos nosotros desde la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana de este proyecto.